Buenas noches familia, qué gusto una vez más saludarles y gracias por atender nuevamente al llamado. Esta semana será un poco diferente, ya que como les comentaba hace algunos días, tengo en esta semana una actividad y no podré conectarme en el horario habitual de las 7:30. Entonces he decidido realizar esta grabación para que se transmita vía YouTube justo a las 7:30 de la noche. Entonces, el motivo pues siempre por el cual se realiza esta reunión es para que juntos podamos compartir el mensaje de la palabra del Señor. Es, siempre muy interesante la lectura, ya que como les comento, no estoy bajo ninguna bandera religiosa, sino para compartir el Evangelio. Y muchas veces esto es tan difícil porque como humanos, pues sabemos de que todas las religiones, de una u otra manera, hacen una interpretación de la palabra del Señor y muchas veces toman textos eh, bajo su eh, bajo su contexto de beneficio propio, digamos. Entonces esto hace que se pierda un poco el sentido de la palabra cuando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo siempre nos enfoca a la salvación, y vemos también cómo a través de los apóstoles también el mensaje se enfoca siempre a la salvación. No hay otro enfoque diferente, sino el enfoque es la salvación. Qué importante es para el ser humano la salvación, y es que Jesús enseñó acerca de esto muchísimo. El día de hoy nuevamente les muestro acá en Marcos capítulo 10-17 este texto antes de entrar a la lectura de Primera de Corintios capítulo 10, ya en la última parte que vamos a estar leyendo. Y Jesús se enfoca en mencionarle acá algo muy fuerte a aquel joven rico que se acerca. En primer lugar, pues el joven rico le llama maestro bueno y se acerca y le dice así a nuestro Señor. Cuando el Señor pues nuevamente lo confronta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y si bien se estaba acercando de la manera correcta, este joven, sin embargo, no creía que Jesús fuera Dios. Por eso de que el Señor lo confronta en primer lugar de esta manera, y posteriormente le da respuesta a la pregunta que le estaba haciendo. Si bien él sabía que estaba haciendo las cosas bien, pero al ver a Jesús, tanta sabiduría que fluía de él, imaginémonos, ¿verdad? Cómo Jesús llevaba ese mensaje tan lleno de pasión, tan lleno de amor, tan lleno de sabiduría, de conocimiento, que este hombre que sabía que estaba haciendo las cosas bien, se acerca a Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esto es lo importante por lo cual debemos de nosotros de cada día buscar al Señor, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que le fallamos a nuestro Señor de una u otra manera, ¿verdad? Y pedirle perdón por todos nuestros pecados. Y yo creo que el Señor nos escucha y nos perdona cuando lo hacemos de todo corazón. Así es de que Jesús le responde y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y tú sabes los mandamientos, le dice. Y aquí están los mandamientos para heredar la vida eterna. Y le dice acá, no mates, no cometas adulterio, no robes, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre nuevamente le responde y le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, era una persona, este joven que se acerca ante Jesús, era una persona de verdad que tenía temor del Señor. Y todo esto lo había guardado él y él sabía que estaba haciendo las cosas bien. Sin embargo, siempre le surgía esa inquietud, ¿verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y dice que todo esto él ya lo hacía desde joven. Y Jesús
Dice el verso 21, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Y todos sabemos, ¿verdad? Que en el verso 22 él se afligió mucho por estas palabras, se fue triste y ya nunca más se supo de este hombre en el texto. Esto fue lo último que se supo. Él se fue afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y la historia no narra que este joven haya podido vender y hacer lo que Jesús le haya dicho para alcanzar esa perfección. Sí había algo que él tenía, lo cual no dejaba pues que pudiese avanzar por el camino de rectitud, ya que él seguía caminando y él sabía que su mente y todas sus fuerzas pues estaban puestas en las riquezas que él tenía. Así es de que por ahí podríamos mencionar ese tema nuevamente de idolatría que Pablo estaba hablando en el capítulo 8, 9 y 10 acerca de todo eso que se interpone entre Dios y los hombres, ¿verdad? Eso que se pone en medio. Y Jesús luego en el verso 23 dice que vio a su alrededor y le dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Entonces sí, para mí este es un tema bien difícil. Nuevamente, el tema dinero es un tema fuerte, es un tema pues que no es fácil tocar, sobre todo para quienes tienen mucha riqueza. Al confrontarlos con esta palabra es bien duro. Y dice aquí, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, ven acá cómo pues nuevamente genera pues mucho asombro estas palabras de Jesús y lo sigue haciendo el día de hoy. Cuando se lee esta palabra, sigue pues de una u otra forma nos sigue hablando a nuestra vida, porque muchas veces ponemos nuestra fe en las riquezas, aunque tengamos poco, pero ponemos nuestra fe en las riquezas. Y dice aquí, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Para mí esta es una declaración muy fuerte también, a saber de que no es fácil entrar en el reino de Dios. Sí requiere un esfuerzo diario, requiere que sepamos qué le agrada y qué no le agrada a Dios para estar seguros que vamos a heredar el reino de los cielos. Y luego dice acá, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y dice que ellos se asombraron más, aún más, diciendo entre sí, ya no se atrevían ni siquiera a emitir palabras audibles, sino que empezaron a pensarlo únicamente. ¿Y quién podrá salvarse? Aquí ya no le preguntaron a Jesús, sino que ellos mismos, dice aquí que entre sí se decían, ¿quién podrá salvarse? Y esta misma palabra es la que el día de hoy resuena dentro de nosotros. ¿Quién podrá salvarse si de verdad es muy difícil entrar en el reino de los cielos? Pero en el verso 27 está la gran respuesta, 27 y 28. Mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios, pero no para Dios. Nuevamente lo leo, solo quito esto de acá que se está poniendo, ahí está. Dice nuevamente, verso 27 y 28. Jesús les respondió lo que ellos estaban preguntando en la mente. Para los hombres es imposible salvarse, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Haciendo mención que no es con nuestras fuerzas humanas por las que alcanzamos salvación, sino es porque Dios nos regaló de su gracia y de su misericordia. Sin embargo, no es fácil
que podamos entrar en el reino de los cielos únicamente si agradamos al Señor. El verso 28 dice, entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús responde y dice, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Nuevamente el Señor pues hace acá mención acerca de la vida eterna que alcanzarán todos aquellos que guarden su palabra, y esperemos que nosotros podamos también guardar su palabra, y por eso es de que estamos cada día leyendo la palabra del Señor para conocer un poco más acerca de lo que es agradable y lo que no es agradable al Señor. Ahora en primera de Corintios 10, que es justo el texto que vamos a estar leyendo el día de hoy, para terminar este capítulo 10 de Corintios, el título que le han puesto en Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, dice, el respeto a la conciencia del prójimo. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica a la comunidad, no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Coman ustedes de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el mundo entero, con todo lo que hay en él, es del Señor. Si uno que no es creyente los invita a comer y ustedes quieren ir, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esta carne fue ofrecida en sacrificio, entonces no la coman, en atención al que lo dijo y por motivos de conciencia. Estoy hablando de la conciencia del otro, no la de ustedes, dice. Yo no debo hacer que mi libertad sea mal juzgada por la conciencia de otra persona. Si doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de lo que para mí es motivo de dar gracias a Dios. En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. Y el verso 32 y el 33 dicen, no den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Yo, por mi parte, procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Si bien Pablo, ya acá en el último verso, está diciendo que él procura agradar siempre a todos en todo, si vemos los capítulos anteriores, hay siempre pues palabra bien fuerte, bien dura, no tratando de quedar bien con los hombres, quedando bien con Dios y procurando la salvación. Porque si alguien estaba en pecado en Corintio, Pablo no estaba consintiendo eso. Incluso hasta dice, saquen a aquel que está viviendo con su madrastra, que está cometiendo pecado, que ya le hablaron, ya le dijeron que eso está mal, y sigue en ese camino, como es de mal ejemplo para los demás que están dentro de la comunidad cristiana, sáquenlo. Así es de que ese es el mensaje que Pablo les está llevando. No den mal ejemplo a nadie. Y yo creo que esto es lo que deberíamos de seguir. Es muy difícil hacer esto. Es muy, muy difícil. Tiene que ver con amar al prójimo. Todo esto definitivamente. Y esto es muy difícil, pero con nuestras fuerzas no podemos. Es con ayuda del Señor. El verso 23 y 24, el verso 23 dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Y es cierto, pero no todo conviene. Tengo aquí una comparación de traducciones de Primera de Corintios 10, 23. Y en algunas otras versiones dice, todo me es lícito. En
en la Biblia, esta me parece que es la latinoamericana, y dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Esta de acá, esta creo que es de Jubileo, así se llama la traducción, dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Dios habla hoy, que fue la que leímos hace un momento. NBB dice, es verdad que todo está permitido, pero no todo es provechoso ni edifica a los demás. Aquí hace esta mención, ¿verdad? Que edifique también a los demás. Así es de que eso es lo interesante acá. Todo está permitido. Y esa es la libertad que tiene el creyente, que tiene pues libertad de hacer, de moverse en donde quiera, de llegar a cualquier lugar. Sin embargo, hay que abstenerse muchas veces de muchas cosas, no porque sea pecado, sino porque no es provechoso y ni tampoco edifica. Y muchas veces ni siquiera nos edifica a nosotros, menos a los demás. Entonces eso es lo que está diciendo acá Pablo. Y ejemplos hay muchísimos acerca de esto. Hay muchos ejemplos y pues yo creo que todos nosotros deberíamos de pedirle mucha sabiduría al Señor para que podamos saber que aunque hay muchas cosas que están permitidas, podamos hacer siempre lo que es provechoso y aquello que sí edifica, ¿verdad? Y mejor si es edificante para los demás también. Veamos acá otras traducciones. Todo está permitido, dice aquí. Entonces cuando dice todo, es todo, ¿verdad? Todo está permitido. Y dicen algunos, sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo esté permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Esta otra traducción va un poco más allá porque trata acerca de que dice que no todo es ayuda al provecho espiritual de los demás. Y es justamente eso lo que Jesús estaba hablando acerca de esa enseñanza, ¿verdad? Del hombre, de ese joven rico que se acerca a Jesús, ¿verdad? La vida eterna, alcanzar la vida eterna, entrar en el reino de los cielos. Y Jesús dice, es difícil, en verdad les digo, que es difícil entrar en el reino de los cielos. Así es de que esta es la palabra que les quería compartir el día de hoy. Una vez más les digo, no es fácil leer la palabra del Señor, ya que siempre sabemos nosotros que debemos de agradar al Señor y hay muchas situaciones que sabemos que a Dios no le agradan. El verso 24 también tengo aquí algunas comparaciones y dice aquí, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Dios habla hoy, la versión que leíamos decía aquí, no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Nuevamente, pues el mismo mensaje de Jesús es el mismo mensaje que estaba predicando Pablo. Veamos otra versión por acá. Por ejemplo, acá traducen prójimo y en esta otra de acá traducen beneficio de los demás. Nadie busca su propio bien, sino el bien del otro. Sí, esa es la intención. Traducción lenguaje actual dice, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Aquí hay como que algunas pautas para saber quiénes están actuando conforme a lo que le agrada a Dios y conforme a lo que no le agrada a Dios. También podríamos nosotros distinguir, ¿verdad? Cuando veamos que si hay alguien que está actuando en su propio beneficio únicamente siempre, podríamos pensar en que no se está pegando a la palabra del Señor, ¿verdad? O se está buscando algún provecho o algún beneficio, que de esto también se podrían poner tantos ejemplos, pero yo quisiera que una vez más pues nos unamos en una pequeña oración nuevamente o en una corta, no pequeña, sino en una corta oración una vez más como
habitualmente lo hacemos al final de la lectura, que le pidamos al Señor que nos ayude, ¿verdad? En toda nuestra, en todo este caminar eh, por este mundo, que el Señor nos permite, que el Señor nos permita, mejor dicho, agradarle con todo lo que hacemos, si bien todo lo podemos hacer los cristianos por esa libertad que tenemos, que escojamos únicamente todo aquello que sea provechoso, todo aquello que sea de beneficio para, para nosotros y también para los demás, ¿verdad? Démosle gracias al Señor entonces en este momento para que eh, entremos en un momento pues de oración y de agradecimiento al Señor, ¿verdad? El Señor ha sido muy bueno, nos ha regalado hoy un día más, nos ha regalado la oportunidad de compartir una vez más esta palabra y así es de que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y unámonos en oración, aunque yo haya hecho esto antes de la hora, pero si ya vemos pues algunos conectados justo en este momento que se está haciendo la transmisión en directo, pues la palabra dice, ¿verdad? En donde dos o tres están en mi nombre, ahí estoy yo. Que dice Jesús, ahí está nuestro Señor Jesucristo en medio de donde dos o tres estén en su nombre. Así es de que cerremos nuestros ojos y levantemos una oración al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado nuevamente de leer tu palabra, de escudriñar estos textos, Señor, que son de mucho beneficio, de mucho provecho para nosotros. Señor, perdona nuestros pecados, perdona toda nuestra debilidad, Señor, porque muchas veces ponemos nuestra fe o nuestra confianza en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, cuando tu palabra nos enseña que debemos de enfocarnos en aquello que es más importante. En esta lectura acerca del joven, de este joven que se acerca, Señor, es un ejemplo tan claro para nosotros saber de que es muy fuerte este tema del dinero, porque él no pudo hacer caso a las palabras, a esas instrucciones del verso 21. Jesús dice, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Señor, te pedimos para que nos ayudes con esas debilidades que podamos tener nosotros, para que no nos falte nada, Señor, para estar seguros que vamos a heredar el reino de los cielos. Y Señor, te pedimos porque de una u otra manera estos son ídolos que se interponen entre nuestra relación, Señor, que debemos de ir pues mejorando cada día, Señor. Así es de que te pedimos para que podamos nosotros enfocarnos y poner nuestra fe, nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, en quien pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así es de que hoy proclamamos también esta libertad que tenemos al ser creyentes, al ser cristianos, Señor, esa libertad que tenemos en la cual dice tu palabra, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Señor, ayúdanos a poder escoger todo aquello que aunque sepamos de que quizá no es pecado, pero que podamos, Señor, escogerlo y desecharlo, porque sabemos que no es de provecho y sobre todo que no edifica, Señor, nuestras vidas ni la de los demás, como dice acá. Y este otro texto que dice que no edifica a la comunidad, que no edifica ni espiritualmente a los demás. Señor, que podamos escoger todo aquello que sea lícito y que sea agradable a ti, Señor. Asimismo, Padre, pedimos para que nos ayudes a través de estas lecturas que estamos realizando, porque Pablo también declara aquí en el último pasaje de 1 Corintios 10
que él procuraba agradar a todos en todo, Señor. Sin embargo, pues sabemos de que aquí hubieron algunos conflictos entre Pablo y las personas a las cuales les estaba dirigiendo estas cartas. Y el día de hoy, Señor, aunque querramos siempre agradar a todos en todo, sabemos de que al buscar pues la salvación también de todos, Señor, va a haber gente pues que se va a molestar, gente que no va a poder aceptar lo que aquí está escrito, Señor. Así es de que pedimos en primer lugar para que nos ayudes a nosotros a aceptar, Señor, lo que aquí está escrito, para que podamos pues dar un buen ejemplo, Señor, a través de los consejos y de la palabra que está acá escrita, Señor. Así es de que hoy damos gracias por este texto que hemos podido leer. Pedimos, Señor, para que nos ayudes a cada uno, Señor, por quizá alguna prueba que estemos pasando, algún momento difícil en nuestras vidas. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón y pedimos el día de hoy para que nos ayudes en todos los ámbitos de nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los que han podido hacer un espacio de tiempo para unirse a través de esta lectura de la palabra del Señor y a través de esta oración, Señor. Bendice nuestras familias, guárdanos, Señor, y una vez más agradecemos este privilegio que hemos tenido el día de hoy, el lunes, Señor, para podernos unir en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, quédate con nosotros en cada momento de nuestras vidas, Señor. Amén y amén. Así es que muchas gracias, familia, para quienes hayan podido estar en esta transmisión. Les deseo que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche y primeramente, pues si Dios lo permite, el día de mañana pues continuamos una vez más con esta lectura. Estaríamos entrando al capítulo 11 de Primera de Corintios. Así es de que les deseo una feliz noche a todos. Hasta pronto.